Número 10. Joseph Blackfire. Se dice que el diácono Joseph Blackfire, un líder religioso, tiene cientos de años. Según los rumores, el hombre que fundó un culto que vive en las alcantarillas de Gotham era un chamán nativo americano que asesinó al líder de su tribu. Por esto, fue enterrado vivo como castigo. Sin embargo, fue encontrado con vida por los primeros colonos que fundaron Gotham. Según la leyenda, los hombres que lo encontraron comenzaron a desaparecer, y los pocos que no lo hicieron transmitieron la historia de un hombre que habitaba en las tierras de Gotham desde mucho antes que la ciudad fuera erigida. Según se cuenta, Blackfire formó, muchos años después, un grupo de seguidores religiosos, grupo que lentamente se transformó en un ejército a quienes lavaba el cerebro mientras los llevaba a vivir en las alcantarillas. Su influencia fue tanta que con una enorme milicia el hombre dirigió sus fuerzas saliendo de las alcantarillas y logró poner en jaque al Estado y la delincuencia y tomar el control de la ciudad. Incluso llegó a tomar prisionero a Batman y usando mentiras y drogas le lavó el cerebro y lo convirtió en uno de sus seguidores. Número 9. Duela Dent. La historia de Duela Dent es bastante misteriosa. Su identidad, que cambia tanto como su propia mente, es totalmente confusa. Ella misma ha dicho en varias ocasiones ser hija de diferentes personalidades de Gótica, como Catwoman, el espantapájaros y demás, pero principalmente llegó a ser conocida como la hija del Joker, aunque no tenga ninguna relación con él mismo. En realidad, debido a su apellido, es más seguramente la hija de Dos Caras, aunque ella quiera siempre esconder este hecho. A medida que pasa el tiempo, Duela enloquece más, se vuelve más errática y violenta, vive en un mundo psicótico de delirios y disfruta engañando a las personas sobre su origen. Además de su comportamiento, algo aterrador de Duela es su apariencia, sobre todo cuando nos damos cuenta que lo que parece ser una máscara es en realidad el rostro real del Joker, sangrientamente cercenado. Hombre al cual idolatra e imita en todo sentido, pero aunque parezca imposible, de una manera incluso más demente. Número 8. Solomon Grundy. Cyrus Gold nació en el siglo XIX. En 1895 se enamoró de una prostituta de Gotham llamada Rachel Reichel. Rachel quedó en embarazo, pero su proxeneta trató de extorsionar a Cyrus por su silencio. Acordaron reunirse en un pantano llamado Slaughter Swamp en las afueras de Gotham para negociar. Allí, al negarse a ceder al chantaje, el proxeneta asesinó a Cyrus golpeándolo en la cabeza con una pala. Arrojaron su cuerpo en el pantano y lo dejaron allí. Su cuerpo permaneció por 50 años volviéndose uno con el pantano. Absorbiendo la corrupta vegetación, el cadáver se transformó en una criatura no muerta y vengativa que llegaría a ser conocida como Solomon Grundy debido a la canción infantil. Solomon Grundy, nacido el lunes, bautizado el martes, casado el miércoles, enfermó el jueves, empeoró el viernes, murió el sábado, fue enterrado el domingo y este fue el fin de Solomon Grundy. El cadáver reanimado y enorme, sin recuerdos y sin sentido, camina por las calles arrastrando los pies, pensando en su canción y haciendo lo que quiere, pues sabe que nadie lo puede matar. Número 7. Amadeus Arkham. Amadeus Arkham fue el fundador del Asilo Arkham, un centro construido en Gotham para el tratamiento de los enfermos mentales. El trabajo de Amadeus comenzó debido a su madre, Elizabeth Arkham, una enferma mental que luchó contra su condición por años. Esto llevó a Amadeus a convertirse en psiquiatra. Su madre regresaba a casa tras pasar mucho tiempo en un hospital psiquiátrico, pero no curada. Por el contrario, Elizabeth se encuentra cada vez peor. Su hijo, desesperado por su sufrimiento, toma una fatal decisión y ayuda a su madre a cometer suicidio para librarla de su lamentable condición. Tras ello, y con su conciencia perturbada, al recibir la enorme mansión familiar como herencia, decide convertirla en un centro para enfermos mentales. Allí mismo, decidió vivir junto a su esposa y su hija. Durante la remodelación, uno de sus antiguos pacientes, llamado Martin Hawkins, escapó de la penitenciaría y se infiltró en el hogar de la familia Arkham. Amadeus regresó a casa aquella noche para ver que su esposa y su hija habían sido violadas y asesinadas, y que el hombre había tallado el apellido Hawkins en el pecho de su esposa. Hawkins terminaría como recluso en Arkham, donde Amadeus se ofrecería a atenderlo personalmente. Al principio, a pesar de lo que Hawkins le había hecho, Amadeus trató con buena intención de curarlo, pero conforme pasaba el tiempo y al no ver resultados, comenzaría a perder la cabeza. Al final, Amadeus mató a Hawkins con una dosis letal de electrochoques. Afirmaría que aquello había sido un accidente, pero cada vez se volvería más y más loco hasta que finalmente terminaría preso en su propio asilo, donde moriría siendo la semilla de una larga historia de locura y oscuridad dentro del asilo Arkham. Número 6. Anarchy.
En primer lugar, Lonnie Machine es un genio. Desde niño mostró tener una inteligencia superdotada, pero en especial, Lonnie era un genio en todo lo referente a lo político y lo social. De niño, en un programa escolar se comunicó por cartas con un amigo extranjero. Lonnie le contaba lo maravillosa que era América y para su sorpresa, Swasus, su amigo, le contaba sobre la represión que Estados Unidos imponía sobre su nación. En cierto punto, el amigo de Lonnie desaparece y sus cartas son devueltas. Al final, Lonnie recibe una última carta donde su amigo le explica que su padre fue detenido, su madre estaba enferma y su hermana había muerto de desnutrición. Swasus a los 11 años tenía que velar por su familia, sin un hogar y en un país sumergido en la guerra y una dictadura tercermundista. Esto impulsó definitivamente a Lonnie a estudiar la política y la guerra y tomar posiciones radicales, sobre todo a darse cuenta que la guerra es causada por las élites políticas y que las personas comunes eran forzadas a luchar por ellos. Tras leer un extraño libro llamado El Universo, decide que su misión es reformar la sociedad, que si no pudo ayudar a Swasus luchará en su memoria y salvará por lo menos a los oprimidos de Gotham de la opresión. Así, toma la identidad de Anarchy. En su primera lucha contra una fábrica que contaminaba el agua, llegó a enfrentarse por primera vez a Batman y terminó en prisión, consiguiendo escapar posteriormente debido a su ingenio. Llegó, con su extremada inteligencia, a desarrollar habilidades de hackeo y se vengó de Batman y otros empresarios robando millones de dólares y dándoselos a los agricultores pobres de los países del tercer mundo, formando así, sobre su dolor por la muerte de Swasus y los pueblos oprimidos, un antihéroe que lucha contra el poder y las élites políticas y económicas, un hombre que no carga con su propio dolor, sino con el dolor del mundo sobre sus hombros. Número 5. Leviatán. En este caso no hablamos de un personaje, sino de un grupo de personajes o una organización. Su origen completo es desconocido, pero imaginarás el desconcierto cuando se encontró en las alcantarillas de Arkham a un grupo de niños violentos y sanguinarios que vivían en ellas y que de alguna manera, como termitas, se comportaban como un solo ser, como una sola entidad separada en varios pequeños cuerpos. Este grupo de niños llegaría a ser conocido como la entidad Leviatán, pero sus orígenes irían a lugares más profundos e insospechados. Se llega a conocer a Leviatán, una organización terrorista africana cuyo objetivo es levantar un círculo de terror alrededor del mundo. Para lograr este objetivo, la organización atrapa centenares de niños, atiborrándolos de drogas que controlan su mente y entrenándolos para convertirlos en sanguinarios asesinos que pueden controlar a su antojo. En Gotham especialmente, infiltran a los niños en las alcantarillas para terminar con Batman y todo lo que representa. Además de los niños, Leviatán cuenta con un asesino altamente entrenado conocido como el Hereje, un hombre enorme que recorre las calles vestido con una túnica y un traje blindado. Aparte de esto, como mención especial, Leviatán cuenta con miembros que fácilmente podrían haber sido incluidos en este top, como el Dr. Daedalus, un antiguo científico nazi, God Boy, un asesino a sueldo que usa una máscara de cabra, Lord Deadman, un misterioso hombre con un traje de calavera que parece volver constantemente de la muerte, y hasta la mismísima Talia al Ghul, hija de Ra's al Ghul. Leviatán es sencillamente una de las logias más oscuras y misteriosas en el universo de DC, pero especialmente la entidad Leviatán es aterradora, como una sola criatura que se mueve por todos los cuerpos de los niños, controlando un ejército imparable que salen como hormigas de las oscuras alcantarillas para atacar. Número 4. Jervis Tech, o el sombrerero loco. Tech era un niño solitario, no tenía amigos, por lo cual se dedicó a la literatura y se obsesionó con los libros de Lewis Carroll, especialmente con Alicia en el País de las Maravillas y A través del espejo, sobre todo con la escena de la fiesta de té. Jervis creció para convertirse en un científico neuronal. Allí inventó unos circuitos que podrían controlar la mente, además de otras innovaciones tecnológicas impresionantes pero de dudosa moralidad. La primera desviación de Tech sucedió años más tarde cuando consiguió su primera amiga. Esta quedó embarazada y temiendo a su madre le dijo que la había violado un miembro del equipo de béisbol de la escuela. Le pidió ayuda a Tech para ocultar la mentira, quien se lo tomó muy en serio y terminó usando sus chips para que un miembro del equipo llevara una bomba a los vestidores y explotara asesinando a los demás jugadores para ocultar la mentira. Jervis siguió desviándose hasta que perdió la cabeza, desarrolló delirios y esquizofrenia y se dedicó a convertirse a sí mismo en el sombrerero loco, su personaje favorito de Alicia en el País de las Maravillas.
Usando su tecnología y control mental, comenzó a secuestrar a chicas para que fueran alicias en sus enfermas fiestas de té y luego venderlas como esclavas con el cerebro lavado. Esto lo llevó a terminar en Arkham. En prisión llegó a ser temido por su comportamiento errático, siendo amable en un instante y al siguiente desarrollar una furia homicida salida de la nada. Ted continúa escapando de Arkham una y otra vez para celebrar fiestas de té, cantar rimas infantiles y sembrar su esquizofrénico caos. Número 3. Azrael. La Orden de San Dumas, una disidencia derivada de los ancestrales caballeros templarios por diferencias ideológicas, es una secta religiosa que se mantuvo incluso tras la caída de los templarios. Azrael es el nombre que sus diferentes facciones le dan a su campeón, a su soldado más fuerte. Muchos han vestido los diferentes mantos de Azrael, con el traje de las penas, las espadas del pecado y la salvación, entre otras derivaciones de su armadura. Cada uno podría merecer una sección en este video. Michael Lane, que sirvió en Irak y vio a su hijo morir atropellado y a su esposa suicidarse por el dolor, y cuyos hermanos fueron asesinados por una secta satánica, hechos que lo llevaron a la locura y quisieron que lo despidieran del departamento de policía de Gotham, que el Dr. Hurt experimentó con él para hacerlo más fuerte, cosa que terminó por romper su poca cordura. O Abraham Arlington, su predecesor, que fue enloquecido por el traje de las penas y al decapitar a un oficial de policía terminó encerrado en un psiquiátrico. Pero especialmente a Jean-Paul Valley, el Azrael más conocido, que llegó incluso a vestir el manto de Batman, aquel que creció inocentemente sin saber que había sido creado en un laboratorio hasta que su padre, el Azrael anterior, llegó arrastrándose ensangrentado a su casa para contarle la verdad antes de que lo silenciaran y enviarlo a entrenar con la Orden de San Dumas, la cual terminaría por rechazar y destruir. Esto le ganó la aprobación de Batman, quien lo entrenó para ser su reemplazo, pero cuando llegó su momento, John Paul enloqueció y se tornó en un antihéroe sanguinario y violento, modificando incluso los trajes y armas de Batman para hacerlas más letales y asesinas. Número 2. La Corte de los Búhos. Cuidado con la Corte de los Búhos, quienes vigilan todo el tiempo, gobernando Ciudad Gótica desde las sombras, detrás de cada grano de sal y de cal. Ellos te miran en tu hogar, ellos te observan en tu cama. No digas una palabra y no susurres o ellos van a enviar al talón por tu cabeza. En este caso nos referimos nuevamente, más que a un personaje, a un grupo de personajes. La Corte de los Búhos es un grupo antiguo que ha controlado Gotham desde las sombras por siglos. Una élite generalmente violenta que utiliza la arquitectura y el asesinato para mantener el poder. Su leyenda se cuenta en susurros y no hay información sobre ellos, más allá de una vieja canción de cuna con su nombre. Y controlan un grupo de asesinos expertos que hacen el trabajo sucio por ellos, llamados Talon. La corte son humanos que usan máscaras de búho, pero extrañamente muchos de ellos parecen haberse convertido en algo similar a estos animales, adaptando comportamientos, movimientos e incluso leves mutaciones de la raza. Siempre han tenido a la ciudad bajo su control. Por ejemplo, cuando Bruce Wayne anuncia que quiere remodelar Gotham, la corte lo sentencia a muerte y envían al asesino Talon a cazarlo. Tras un enfrentamiento con este, Bruce comienza a investigar y se da cuenta que la corte tiene incluso habitaciones ocultas para su uso dentro de la Torre Wayne. Cuando logran capturarlo, Bruce es llevado a un enorme laberinto bajo tierra donde está enterrada la historia de todos a quienes la corte ha ejecutado, incluyendo a Alan Wayne, fundador de la ciudad y primer miembro de la familia Wayne en Gotham. Al final, tras el escape de Batman, la corte revela que tiene un ejército de Talons en lugar de un solo asesino y los envía para tomar el control de la ciudad, derivando en un acontecimiento conocido como la Noche de los Búhos. Número 1. Jason Todd. El peor fracaso en la historia de Batman. Ese es el abrebocas para conocer a Jason Todd. Su padre era Willis Todd, un ladrón y mano derecha de Dos Caras. Se cree que el mismo Dos Caras fue quien lo asesinó. Su madre, una drogadicta cualquiera. El propio Jason, un chico ladrón callejero y abandonado. Esto, hasta que un día Batman lo encuentra robando las ruedas del Batimóvil. El héroe, en lugar de enfadarse, se vio impresionado por la habilidad del chico. Lo tomó y lo ingresó en una escuela para chicos problemáticos, pero Jason nunca pudo adaptarse. Batman, al no darse por vencido, decidió adoptarlo y ponerlo en regla él mismo. Tras meses de entrenamiento y disciplina y demostrarle un mundo diferente, Jason Todd adoptó por fin una nueva postura y personalidad. Y cuando Dick Grayson dejó a Batman para unirse a los Jóvenes Titanes, Jason recibió el honor de ser el nuevo Robin. Jason podía ser incluso más fuerte y un poco más agresivo que el mismo Dick Grayson, cosa que le llevó a tener problemas con Batman, pero seguía considerándose un excelente Robin hasta el día de su muerte.
Lastimosamente, este diferente enfoque llegó al punto de hacer que Batman lo suspendiera por un tiempo. Durante este tiempo libre, Jason vagó por su antiguo barrio y descubrió que Catherine Todd no era su verdadera madre. Aquí es donde comienza A Death in the Family, uno de los arcos más conocidos y oscuros de Batman. Jason encuentra a su madre, una mujer que vivía bajo el yugo del chantaje del Joker. Jason consiguió que su madre tomara valor y juntos se enfrentaran al Joker, pero ella lo traiciona y lo entrega. El Joker asesinó a Jason Todd a golpes con una barra de metal y luego explotó una bomba que terminó con el trabajo. Incluso antes de morir, Jason intentó salvar a su madre de la explosión. Batman, quien no consiguió llegar a tiempo, no pudo más que contemplar el cadáver de aquel a quien consideraba un hijo. El trauma de Batman fue tal que por primera vez buscó al Joker y estaba seguro de asesinarlo. Sin embargo, el Joker consiguió escapar, pero el trauma del héroe no lo consiguió, y Jason fue conocido por siempre como su mayor fracaso. Tiempo después, Batman se enfrentaría a alguien con la máscara de Clayface que trataba fervientemente de asesinarlo. Batman creía que se trataba de Clayface, sin embargo, lo que no sabía es que alguien se estaba haciendo pasar por su clásico rival. De lo que se hubiera podido dar cuenta, si fuera algo que de alguna manera cupiera en su imaginación, era de que ahora la tumba de Jason Todd se encontraba vacía. Hush, un antiguo amigo y ahora enemigo de Batman, consigue tras una ardua labor y con ayuda de Talia al Ghul revivir a Jason Todd usando un pozo de Lázaro. La misma Talia al Ghul se dedicó a entrenar a Jason, quien saldría nuevamente al mundo después de estar en el más allá, poseído por una furia asesina contra el Joker por haberlo matado y contra Batman por no haberlo salvado y no haber podido vengarlo. Más tarde, luego de operar por mucho tiempo en las sombras y estar a punto de asesinar al Joker, Jason Todd acepta una nueva identidad como Red Hood, que llegaría incluso a enfrentarse con Dick Grayson y Tim Drake por el manto de Batman. Con métodos extremadamente violentos y armas mortales, un hombre torturado que se divide perdido entre el bien y el mal, sometido por la ira y la venganza y con métodos extremadamente violentos. Cabe resaltar también la aparición de Jason Todd en la saga Arkham, donde se muestra incluso más oscuro que en su versión original. En la saga Arkham, Batman conoció a Jason cuando este lo salvó después de una pelea del héroe y el Joker. Jason llegó al punto de usar herramientas de Batman y siendo solo un niño derrotar al Joker. Estaba a punto de asesinar al criminal de un disparo en la cabeza cuando Batman lo noqueó con un batarang. Antes de esto, el Joker le prometió a Jason que nunca olvidaría su rostro. En una historia ligeramente diferente, Batman adoptaría igualmente a Jason y lo convertiría en Robin. En este caso, Jason referencia varias veces su tiempo como Robin como los días más felices de su vida hasta que fue capturado y torturado brutalmente por el Joker. En esta ocasión, su destino fue aún peor, pues el Joker tenía una venganza personal contra él. Hizo creer que Jason había muerto en una explosión, pero era una mentira, pues lo llevó secuestrado a las salas abandonadas del asilo Arkham, donde lo torturó durante aproximadamente un año. Usó este tiempo también para lavarle el cerebro y hacer que odiara a Batman. Batman recibió un video con las torturas que sufría Jason y su supuesto asesinato. Sin embargo, Jason había conseguido escapar y el video era totalmente falso. Jason se recluyó en las sombras de su supuesta muerte y comenzó a diseñar un plan de venganza contra Batman, lleno de ira, especialmente al enterarse que Batman lo había reemplazado muy poco tiempo después de su desaparición. Retomaría labores con la identidad del Caballero de Arkham, para recordar el lugar donde había nacido su nueva identidad. Tiempo después, el Caballero de Arkham aparecería tras un triunfo de Batman para hablar públicamente a Gotham, diciendo que Batman había triunfado siempre porque sabía infundir miedo a sus enemigos, pero que pronto enfrentaría a un enemigo a quien no podía asustar. Batman comenzó a seguirle la pista sin tener la más mínima idea de su identidad, siguiendo un violento rastro de sangre de un hombre sin escrúpulos que asesinaba a su paso sin piedad. Sería poco después cuando Jason se uniría al Espantapájaros para concretar su venganza. Es durante el plan del Espantapájaros, en la noche de Halloween, que el Caballero de Arkham mantiene a Batman a raya para que no interfiera, intentando por fin cumplir su sueño de ver caer a Batman y a su paso destruir a Gotham entera. Un personaje que, sin importar en qué versión nos topemos con él, siempre cuenta con una historia trágica de muerte, venganza, ira y traición. El mayor traidor en la historia de Batman y uno de sus mayores traumas. Un hombre que se sintió abandonado e incomprendido. Un hombre oscuro, extraviado y solitario. Que aunque no sea el más maligno o el más aterrador, es sin duda el quien tiene la sombra más oscura y la mente más perdida. Quien más ha sufrido y ha sido manipulado, un personaje que regresó de la muerte para vivir solo por sus deseos de venganza y de traicionar a aquel que un día fue como su padre.